Muchas gracias, muy buenos días. Estamos, 1 Samuel, está en la clase 11 ya. Y para refrescar un poco la memoria de la semana pasada, porque a veces las arañas llegan al cerebro y dejan su telaraña dentro. La semana pasada vimos que Dios envió a Samuel para ungir al nuevo rey que él había elegido. Y un joven pastor de nombre David, el menor de 8 hijos de Isaí en el pequeño pueblo de Belén. Cuando David fue ungido, el Espíritu Santo vino sobre él con poder y dice la Biblia, quedó con él toda la vida. Nunca se apartó de él. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo sí abandonó a Saúl y Dios envió un espíritu maligno para atormentarlo. Que para nosotros un poco difícil entender cómo Dios puede mandar un espíritu maligno, pero vimos el caso la semana pasada. Y ahí es donde hicimos ese desvío por el cielo al infierno, literalmente, para ver cómo es, y ver que en ambos son lugares muy reales, no son metáforas, no son solamente ideas o conceptos, son lugares reales. Y de hecho son uno de los top 5 temas favoritos de Jesús, del que más habló él. Mucho más que el amor y misericordia, la vida y el perdón y todo eso. Jesús habló de eso, sí, pero su top 5 temas, Jesús, fe, oración hacia discípulos, esta es la cantidad de menciones en la Biblia. Número 2, por lejos, la eternidad, habla del cielo y del infierno, y su tema favorito era hablar de Dios, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esos son los top 5 de Jesús. Por un análisis estadístico que hizo un hombre que se llama Len Lacroix, algunos años atrás, analizando cuántas veces en la Biblia Jesús habla de cada tema. Y lugar número 2, la eternidad, el cielo y el infierno, son el tema favorito de Jesús. Y en las 2 semanas antes de eso, ahí vimos bastante sobre el carácter de Saúl. Buen hombre, recto, no hay que ver. Hombre cobarde, desobediente, alto y guapo, sí, pero son las únicas 2 características buenas que la Biblia habla de él. Espiritualmente débil, narcisista, necio, rechaza la palabra de Dios, hizo lo que quiso sin consultar a nadie, sin consultar a Dios. No es un hombre bueno para ser rey, sin embargo es el rey que el pueblo quería. También conocemos el carácter de su hijo Jonatán, quien era todo lo contrario, un hombre valiente, obediente, siempre consultaba a Dios antes de hacer algo importante, o sea, un hombre destacable, Jonatán, el hijo de Saúl. Y además Jonatán era un líder. Sus hombres confiaban en él, aun cuando él dijo, ya, vamos a la batalla, sabiendo que había peligro, y decía, estamos contigo, vamos. Saúl, el opuesto. Sin siquiera que hay batalla, sus hombres desprecian a Saúl y van huyendo, escapando, esperando que algún día habrá batalla, pero no era líder, no inspiraba confianza. Lo único que sabemos de David hasta ahora es que un joven pastor, que cuide los corderos que están preparados para el sacrificio en el tabernáculo y en las colinas de afuera de Belén. Es lo único que sabemos de David. Y también es músico. Toca el arpa, esta arpa que se llama decacordio, y cuando él tocaba el arpa para Saúl, la música lo calmaba y ese espíritu maligno se apartó por un tiempo, hasta que dejó de tocar. Entonces, hoy vamos a conocer mucho más sobre David y especialmente sobre su carácter. ¿Cómo es David comparado con Saúl? Empezando en medio de una famosa batalla entre los israelitas y los filisteos. Ahí está una imagen de ese campo de batalla, obviamente tomado hoy desde un avión. Ahí tenemos todas las partes nombradas. Si tienen tu Biblia, ya saben que hay que abrirlo en 1 Samuel 17. Yo estoy leyendo aquí en este momento la Biblia de las Américas, pero ya me conocen, voy saltando de versión en versión para destacar puntos en cada caso. Entonces, veamos primer versículo de 1 Samuel.
Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes Tamín, situado entre Soco y Aseca. Entonces ahí tenemos los filisteos, el campamento de ellos, el ejército, entre Soco por un extremo y Aseca por el otro. Todo ese valle en el centro llega a ser campo de batalla. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Aquí están los israelitas en este lado y entre los dos valles de Elá. Todo este valle larga aquí. Eso sería el campo de batalla eventualmente. 4:7. Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Ahí está Gat, el pueblo de donde viene esta familia. No todos los filisteos, es parte del territorio filisteo, pero de ahí nace Goliat. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5.000 ciclos de bronce. Más o menos 60 kilos, lo que llevaba puesto. Entonces el hombre fuerte. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro y su escudero iba delante de él. 600 ciclos de hierro, solamente la punta de su lanza, 7 kilos de acero. Entonces este tipo es grande, es enorme para soportar ese peso, pero exactamente qué tan grande es. Yo fui buscando en internet y encontré varias imágenes. Hice la pregunta a Google, muéstrame imágenes de David con Goliat. Y esto es lo que me mostró. Algunos creíbles, otros no tanto, y otros simplemente absurdos. Buen estilo Hollywood. Pero si tú buscas en internet, va a tener todo ese rango. De un hombre un poco más grande hasta este monstruo, no sé qué es. Eso es lo que piensa Google referente a Goliat. Pero ¿cuán grande es realmente? La respuesta está en el texto, aquí mismo, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Bueno, eso para nosotros no ayuda mucho. ¿Qué tamaño tiene un codo y qué tamaño tiene un palmo? No es tan difícil entender. El codo es esta medición y palmo esto. Hay un solo problema. ¿El palmo de quién? Diferencia grande. A veces con Joana hacemos eso. Yo tengo mano grande, la Joana no tanto. ¿Y codo de quién? Este es el hombre que tiene supuestamente los brazos más grandes del mundo con su señora. Y se nota, si vamos a tomar codo como medida para medir, ¿codo de quién? En aquella época, generalmente en cada país, cada nación, era el codo y palmo del rey de turno, que significaba que cada vez que hay un cambio de rey, hay un cambio de mediciones. Entonces, no sabemos realmente cuánto era un codo y un palmo en ese momento, pero sí tenemos un punto de referencia, que son estos, que son varas de medir de Egipto, no de Israel, pero han descubierto esto en las pirámides y en todas estas excavaciones arqueológicas que han hecho. Estos son varas de medir de los egipcios. Cada uno mide exactamente un codo de largo, pero de codos de 4 faraones diferentes. Y se nota aquí, este más largo y este más corto. Son codos, pero sacando aquí el promedio, entre los 4, el promedio es 46 centímetros. Y yo ayer medí el mío y casi 47, entonces no está muy diferente. Y en general, tu palmo es la mitad de tu codo. Entonces todos van a poner, oh, tiene razón, 2 veces casi. Sí, más o menos tu palmo es la mitad del codo.
Por ende, tomamos 23 centímetros. Ahora podemos sacar el cálculo de la altura de Goliat. Según eso, 6 codos, un palmo, equivale a 2,99 metros. Grande este tipo. Sin duda, pero ciertamente no es un monstruo estilo Hollywood que mide no sé cuánto, 20 metros o algo así. Es un hombre grande, más alto que este techo, sí. Pero hay otro problema. Aquí, esta altura de Goliat, podría tener en tu Biblia una nota al pie de página. Algunos vienen en su Biblia, aquí versículo 7, no, ese es versículo 4. Si tiene una nota al pie de página, probablemente dice algo como alternativa, según la Septuaginta, los rollos del Mar Muerto, Josefo y otros, 4 codos y un palmo. Pero aquí dice 6 codos y un palmo. Muy diferente. En otras palabras, los documentos más antiguos y más confiables indican que Goliat no era tan alto, igual alto, pero no tanto. 4 codos y un palmo es 2,7 metros, en lugar de 2,99 metros. Y esto, mira, Septuaginta, rollos del Mar Muerto, y según el historiador Josefo, fuentes confiables, fuentes antiguos. En cambio, la altura mayor está aquí, de 6 codos y un palmo, viene de manuscritos mucho más tarde, incluso no están en idioma original. Traducciones, viene de la Vulgata, una traducción al latín, viene de la Peshitta, que es una traducción al idioma siríaco, y viene de los Targums, que es una serie de traducciones en arameo, entre el segundo hasta el sexto siglo, pero más o menos en ese rango, o sea, muy después de los que dice 4 codos. No son tan confiables aquellos, pero aún así se usan para muchas traducciones modernas de la Biblia. No se puede llegar a entender por qué los eruditos prefieren usar este y no el otro, pero yo creo que aquí lo más confiable es, ¿quién sabe? ¿Cómo puede ser tan diferente? 2 documentos importantes para la Biblia que dicen cosas diferentes. ¿Cómo pudo pasar eso? Hay una explicación muy sencilla, porque uno puede pensar, no, el que leyó 4 codos dijo, no, pero este no es muy grande, voy a poner 6 para hacerlo más imponente, como el escribano que está mintiendo. No es así, explicación muy sencilla. En hebreo, este es 4 y este es 6. Se nota que son muy similares. Una barra vertical con uno que cruza a la izquierda. Y este en 4 un poco más largo, este un poco más corto. Entonces un escribano que escribe y se comete un error un poco más largo, un poco más corto, o quizás un documento dañado donde no se ve claramente, o alguien que lee rápidamente se equivocó de número. Como nosotros podemos entre un 1 y un 7 equivocarnos si está escrito a mano. O en 0 y O también. Eso es probablemente lo que pasó. Es posible que esto sea lo que ocurre en una copia clave del texto original. En algún momento alguien lo copió y confundió un 4 por un 6 o un 6 por un 4. Y todos los manuscritos tardíos, los posteriores, incluyen el error de 6, cuando realmente debe ser 4. Esa es la teoría de varios expertos. Hemos visto en clases anteriores que las muy pocas discrepancias en la Biblia, discrepancias sí hay. Nadie va a decir que las traducciones que tenemos son perfectas. Lo que sí sabemos es que el texto original es perfecto. En los textos originales de la Biblia no hay errores. En las traducciones que tenemos hoy en día, a veces tenemos pequeños detalles como este, si Goliat mide 6 codos o 4 codos. Son así simples errores de transcripción que se pasaron por alto en su momento.
a pesar del cuidado que se puso en la verificación. Los escribanos eran muy cuidadosos cuando están copiando. Revisaron, por ejemplo, los Masoret tenían un sistema de contar cuánta palabra en cada línea. En el original hay 6 aquí, el mío 7. Esta página no sirve, lo boto y lo hago de nuevo. Contaron diagonal, contaron cuánta palabra en la página. Tenía un sistema para verificar si habían copiado bien. Pero un error así, 4 o 6, puede pasar desapercibido. Eso es lo más probable según los expertos. ¿Es importante saber eso? No afecta tu fe, no afecta tu salvación, pero es importante por otra razón, porque los no cristianos usan este tipo de detalle para desacreditar la Biblia. Hay un error aquí. No se sabe cuál es la altura de Goliat, por lo tanto la Biblia es basura. Usan este tipo de error tratando de desacreditar nuestra fe. Por eso hay que saber. Como hemos visto en clases anteriores, existe un número muy pequeño de discrepancias como esta en la Biblia. Por eso estoy destacando para que ustedes saben. Y si alguien viene con la mentira que la Biblia es falsa porque no se sabe cuán alto era Goliat, se puede indicar, no, eso es por un posible error de escribano, pero no afecta en nada. Lo importante es eso. Sabemos que hay un problema aquí. Nadie puede decir el resto de la Biblia quizás está mal, quizás está bien. Aquí sabemos dónde están los errores, dónde están los desacuerdos entre los expertos. Y eso es importante. Y de todos aquellos se puede explicar de forma sencilla. Generalmente son como una palabra mal escrita, ortografía, se intercambiaron 2 palabras, faltó una palabra, alguien agregó una palabra, pero no hay nada grave en todos los detalles que hay en la Biblia. ¿Importa? No, porque ninguno de estos detalles afecta en absoluto las enseñanzas fundamentales de la Biblia. No hay nada que cambie alguna doctrina crítica, una verdad básica, no afecta la fe, no afecta tu salvación, no afecta la oración, no afecta quién es Dios, no afecta quién es Jesús. La Biblia en eso está tajantemente claro, no hay dudas. Más que nada son curiosidades interesantes, pero no afectan el mensaje general de la Biblia. Quiero destacar ese punto porque a veces causa problema para alguna persona. Cuando ven un problema dice, la Biblia está mal. No, la Biblia no está mal. Entonces, ¿cuánto midió Goliat en realidad? Podría haber sido más o menos el mismo tamaño de Yao Ming. Adivina cuál es su juego. Baloncesto, obvio, es estrella en Estados Unidos. Él mide como 2 metros 12, 2 metros 15 por ahí. Entonces, si la medida de 4 codos es correcto, un poquito más bajo que Yao Ming. Y si el otro está correcto, entonces mide un poco más de Robert Wadlow. Ahí está con su papá. Y él mide como 2 metros 80. Entonces agrega un poco más. Entonces, esas son las 2 posibilidades. O sea, en cualquier de los 2 casos es un hombre grande. Muy grande Goliat. Pero no es un monstruo estilo Hollywood. Nada que ver. Ok, sigamos leyendo. Del 8 al 10. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Este se llama una guerra de campeones. Era común, se supone, en mitología griega hay mucho que habla de este tipo de batalla, donde todo el ejército no va a la guerra. Cada uno elige su mejor soldado, los 2 soldados se van a la pelea y el que gana, ganó la guerra para su nación y los demás tienen que someterse. Eso es lo que aquí propone Goliat. Y obviamente cuando este grandulón propone algo así, los israelitas
no se atreven. ¿Cuál fue entonces la reacción heroica del valiente rey Saúl? Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Valiente este hombre. Y toma en cuenta que Saúl probablemente no está muy lejos del tamaño de Goliat. Vimos 2 semanas atrás que Saúl era hombro y cabeza por encima de cualquier otro hombre de Israel. Entonces está muy cerca a la altura de Yao Ming. Saúl es la persona que podría enfrentar a Goliat. Era hombre grande, pero cobarde. Pero ahora entra en escena David. 12. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Qué curioso esto. Aquí el autor está hablando como si nos está presentando por primera vez a David. Pero ya lo vimos la semana pasada. Vimos que fue ungido, que llegó el Espíritu Santo, que fue a tocar arpa para Saúl. Pero aquí está presentando como, mira, aquí está David, es hijo de Isaí, tiene varios hermanos, vive en Belén, está como presentando por primera vez. ¿Por qué este versículo aquí suena como si fuera la primera vez que sabemos acerca de él? Una razón muy sencilla. En realidad, los eventos del capítulo 17 ocurren antes de gran parte del capítulo 16. Había mencionado antes que no siempre está en secuencia cronológica las historias de la Biblia. Ellos no escribieron de la misma forma que nosotros entendemos. La forma de contar historias en aquella época no es como la de nosotros hoy. Lo que vimos antes, la forma habitual de escribir, en aquel entonces se basaba en temas, no en historias cronológicas. No va enero, febrero, marzo, abril, van por temas. Y aquí el tema del capítulo 16 fue David y el Espíritu Santo, y Saúl con el espíritu maligno. O sea, eran espíritus. Eso fue el tema. Por eso incluyó a David, porque era importante mencionarlo, y es un solo tema. Espíritus que ayudan o atormentan personas. Se acabó eso, 16, ahora en 17 pasamos a otro tema. El tema ahora es la batalla entre Israel y los filisteos, que sucede antes del tema de los espíritus. O entre medio. Por eso, cuando uno lee aquí, ve, no está fuera de secuencia. No está fuera de secuencia según esta forma de pensar. Se escribe por temas, no por horas y días y meses. Por ende, este realmente es la primera vez que David aparece en escena en orden cronológico. Y por eso el autor nos presenta, aquí está David, vive en tal lugar, su papá está muy viejo, tiene 8 hermanos, etc. Para quienes no comprenden cómo se escribía en aquel entonces, eso resulta confuso. No todos los eventos de este libro se presentan en orden cronológico y otro libro también tiene el mismo detalle. No es un error, es una forma de escribir que no estamos acostumbrados. Sigamos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo durante 40 días. 40 días, todos los días, Goliat sale y desafía al ejército de Israel y Saúl ahí. 40 días y llega David. 17 al 20, un día Isaí dijo a su hijo David: toma este efa de trigo tostado y estos 10 panes, y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el comandante del batallón.
Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá, con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Un pequeño comentario aquí. David es responsable. No abandona su rebaño. El papá dice, anda por allá y él va a buscar otro pastor para cuidar su rebaño. No lo deje sin protección. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Otra vez más. Algunos decían, ¿ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel? A quien lo vence y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Esta parte me gustó. Sigamos. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Estas son las primeras palabras de David en toda la Biblia. Primera vez que él habla. Y es con indignación porque alguien se atreve a insultar a su Dios. Insulta, desafía el ejército de Dios viviente. ¿Cómo se atreve este filisteo incircunciso? ¿Cómo se atreve? David está enojado, está indignado que Goliat llega a insultar el ejército de Dios. También quiere saber, bueno, ¿y qué está haciendo al respecto? ¿Qué están haciendo ustedes? El hombre que mata, ¿qué van a hacer para eso? Está interesado en ver resultados. Este es David. Ahí tenemos un buen indicador de su carácter. Queda claro desde la primera vez que él habla, Dios es primero. Su reverencia hacia Dios es evidente, así como su celo por la cosa de Dios. Está insultando al ejército de Dios viviente. ¿Cómo se atreve? Es indignado que este pagano desafía algo de Dios. Ahí está la base de su reacción. Pero ¿qué opina su familia de todo esto? Que David está allá y preguntando y opinando. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Entonces reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. He llegado, no dije casi nada y mi hermano mayor ya me están molestando. ¿Cómo es la cosa? El reacción de David. Ahora podemos entender por qué Dios rechazó a Eliab como posible rey. Soberbia, ira, falta de respeto para las cosas del Señor, donde esas pocas ovejas en el desierto, esas pocas ovejas son corderos para el sacrificio en el tabernáculo. Son sagrados para Dios. Y aquí el hermano dice, esa poca. Y duda que David había dejado encargado a alguien. ¿Con quién lo dejó esa pocas ovejas? Esa es la actitud del hermano mayor. Además, Eliab afirma conocer, yo te conozco a David, pero claramente no es así. Malinterpreta por completo su carácter. Dice que es atrevido, no, es valiente, no es atrevido. Malintencionado, no, es inteligente, es interesado. O sea, Eliab no conoce a su propio hermano. Apartándose de su hermano, preguntó a otros, quienes dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl y éste mandó a llamarlo.
Esto es raro. Al parecer lo que dijo David era tan poco normal que tuvieron que informar al rey. Hay un tipo aquí que está enojado con Goliat, está indignado. Contaron a Saúl. Parece que a nadie más en Israel se molestó que Goliat insultara a Dios por desafiar el ejército del Dios viviente, porque la palabra de David era tan fuera de lo normal que informaron al rey. Y ahora vemos aún más el carácter de David. Entonces David dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Ustedes no están peleando? Voy yo entonces. Eso es David. Valiente. Claramente David no es ningún cobarde. Está dispuesto a hacer lo que sea necesario a pesar del grave peligro, incluso cuando nadie más quiere hacerlo. Durante 40 días nadie había hecho nada. David llega, escucha y dice, voy yo. Y lo que parece bravuconería, orgullo o excesiva confianza en sí mismo, vamos a ver que no es así. En realidad es su inquebrantable confianza en Dios. Aquí no está confiando en lo que él podría lograr, está confiando en lo que Dios podría lograr mediante él. 33. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, respondió Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Saúl subestima a David, seriamente. No tiene idea de lo que David es capaz. No preguntó, no hizo ninguna averiguación de quién es este muchacho y no comprende de dónde viene su fuerza y su confianza. Solamente un muchacho. ¿Cómo puedes enfrentar a un tipo como Goliat? Así que David tiene que explicar a Saúl cómo son las cosas. 34 al 37. David respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo incircunciso, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. O sea, David cuando ve a Goliat dice, yo estoy acostumbrado a esto. Estoy acostumbrado a esto. Bueno, aquí esta imagen uno lo ve un poco estilo Hollywood, ¿no? El oso, y uno dice, ¿osos en Israel? Sí, hay osos en Israel. No de este tipo, pero de este tipo. ¿No es un gatito lindo? Pesan hasta 250 kilos y llegan hasta 1,50 metros más o menos. O sea, no es un osito, es un oso. Y son peligrosos. Y dice David que cuando llega y lleva una oveja, ¿alguna vez trataste de levantar una oveja y llevarlo? Son grandes y pueden hacerlo. No es para tomarlo como a menos. Y uno dice, ¿pero leones así en Israel? Sí, hay leones así en Israel. Este es el tipo de león que hay en Israel. Y David enfrentó a los dos. David no es un pequeño niño indefenso como Saúl crea, ha luchado y vencido adversarios muy grandes y poderosos. Entonces para él, Goliat, ok, hombre imponente, pero yo puedo porque he matado a leones, he matado a osos. Claro, bueno, es un guerrero experimentado, pero también deje claro cómo ganó esas batallas tan increíbles. Aquí lo dice, el Señor que me libró de la cara del león y el oso, también me librará de la mano filisteo. O sea, yo no fui peleando aquí, fue el Señor peleando por mí. Por eso yo gané. Da gloria a Dios, no pensando en su propia destreza. David le da toda la gloria a Dios por esas victorias. Y por eso no le tema a Goliat en absoluto. Dios lo ha librado antes de enemigos aún más aterradores. Entonces, David confía plenamente en que Dios lo librará de nuevo porque Dios nunca ha fallado a David. Toda la vida ha sido
exitoso en este tipo de pelea. David no confía en sí mismo, sino confía en Dios. Y eso es lo que Saúl no había logrado entender. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Ok, parece que Saúl le crió a David. Quizás, ahora estamos con un eco terrible acá, un acople. Bueno, o más probable, Saúl ha quedado sin opciones. 40 días y nadie se atreve. Y aquí por primera vez hay alguien que dice, voy yo. Y Saúl está diciendo, bueno, o morimos todos. Este chico puede ir por allá y David y Goliat lo mata y morimos. O vamos a la batalla y nos van a matar a todos. Entonces yo creo que aquí Saúl se siente que no hay más opciones. Ok, dale David, no hay problema. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. Aquí hay una excelente lección aquí para cada persona que sirve de una manera u otra en algún ministerio de la iglesia. Estas son lecciones de liderazgo espiritual, pero no son para líderes de la iglesia, son para todos que sirven en el ministerio. ¿Qué pasa aquí? Nunca intentes servir con la ropa de otro. David lo intentó aquí. Básicamente intentó ser un soldado que nunca había sido y que Dios no lo había preparado para ser. Toda su vida Dios había entrenado a David para ser pastor de ovejas. Había enseñado a usar las herramientas y armas de un pastor y la ropa de un pastor, no de un soldado. Entonces cuando se viste de soldado, se siente incómodo. Afortunadamente David se dio cuenta muy rápidamente de cuál era el problema. No puedo andar con todo esto, no estoy entrenado para ello. David ha sido entrenado para el trabajo, sí, pero de otra forma. Lo mismo sucede con muchos cristianos que sirven en ministerios en la iglesia. Tratan de copiar exactamente la manera de otra persona que está sirviendo, imitando en todo detalle, haciendo las cosas como ella las hace, diciendo lo que ella dice. No estoy hablando de la especificación y de cómo hacer una tarea. Sí, está especificado, hay que hacerlo de esta forma. Pero la forma de uno en hacerlo, ahí está el problema. Uno trata de hablar como el pastor Robert, uno quiere caminar como el pastor Robert, uno quiere vestirse como el pastor Robert. No, en error. Pastor Robert es pastor Robert y tú eres tú. No hay que tratar de imitarlo. Y lo mismo en cada ministerio. Generalmente usa un error imitar a otros. Al igual que David, esta persona está tratando de servir con ropa de otra persona. Ropa que realmente no les queda bien y de hecho los hace parecer ridículos y simplemente estorban. Una buena imagen que encontré. Alguien tratando de servir con ropa de otro. No le queda bien. Tratando de imitar a otra persona en el ministerio. No es buena idea. Al igual que David, es importante reconocer que no puedes hacer eso. No intentes pelear una batalla con la armadura de otro, ni intentes servir en la iglesia con ropa de otro. Dios está preparado para ser tú, no para ser otra persona. Durante toda tu vida, Dios te ha entrenado para servir en algo. Y ha dado los talentos y los dones espirituales que necesitas para servir en la iglesia como Él quiere que lo hagas. No debes tratar de imitar ni copiar. Debes ser auténtico, ser tú y no otro. Dios ya te ha preparado para el ministerio al cual te está llamando. Y quizás este ya está levantando antenas aquí. Tal como David solamente debe confiar en Dios, plenamente usar lo que Él te ha dado para su gloria y no la tuya. Sé auténtico, no imites, sirve como Dios te ha preparado. Y si tú estás pensando, qué bueno, me escapé, porque Dios no me ha llamado a servir en la iglesia de ninguna manera, o piensa que no tiene habilidades para hacerlo,
tengo mala noticia. Está profundamente equivocado. ¿Por qué? ¿Qué dice 1 Pedro 4, 10 al 11? Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuántos? No dice algunos, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Se da a entender que cada creyente tiene por lo menos un don. Y lo que tiene que hacer con ese don es ponerlo al servicio de los demás. Si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la forma de servir, de la forma que Dios te ha preparado. Pero si te encuentras usando la ropa de otra persona al servir, entonces haz lo que hizo David. Próximo versículo. 39:40. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. ¿5 piedras? ¿Por qué tomó 5 piedras? Basta con una. Si David confía tanto en Dios, ¿por qué tomó 5 si Dios solo necesita una para hacer el trabajo? ¿Acaso está dudando que Dios podría hacerlo? ¿Está pensando que Dios tiene mala puntería, que va a fallar? Tal vez su fe está flaqueando aquí, David. Goliat. ¿Qué pasa si pierdo con la primera? Mejor voy a tomar 5. ¿Es eso? No. Aquí esta es especulación porque la Biblia no lo dice directamente, pero sí hay amplia evidencia de que la fe de David era 5 veces más grande que uno se crea aquí, con estos 5 piedras. Es probable que David miró a los filisteos y esperaba que debería matar a 5 gigantes ese día, no solo a uno. 5, Goliat y también sus 4 hermanos. Y una dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuáles hermanos de Goliat? Vamos a ver. Los hermanos de Goliat no están en 1 Samuel, sino 2 Samuel, capítulo 21, 15 al 16. Los filisteos reanudaron la guerra contra Israel y David salió con sus oficiales para hacerle frente. Pero David se quedó agotado, así que intentó matar un refaíta llamado Isbi Benob, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de 300 ciclos. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarbia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Aquí cuando dice un refaíta, quiere decir hijo de Rafa. Y aquí viene armado como Goliat, con una cosa grande y pesada. Entonces tenemos uno que se llama Isbi Benob. 2 Samuel 21:18. Algún tiempo después hubo en Gob otra batalla con los filisteos. En esa ocasión, Sibecai, el Husatita, mató a Saf, uno de los descendientes de Rafa. Otro hijo de Rafa, Saf. El versículo siguiente, 19. En una tercera batalla que también se libró en Gob, el Hanán, hijo de Jair, oriundo de Belén, mató al hermano de Goliat, el Gitita, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. El hermano de Goliat ahora sale a pelear. Aquí no dice su nombre, pero en 1 Crónicas 25 hay un pasaje en paralelo, casi lo mismo, y ahí entendemos que su nombre es Lahmi. Tercer hermano aquí, Lahmi, hijo de Rafa. Y versículo 20. Hubo una batalla más en Gat. Ahí había otro gigante, un hombre altísimo, que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Él también era descendiente de Rafa. Este no tiene nombre, pero su nombre es hombre altísimo que tiene 24 dedos, etc. ¿Qué tenemos aquí según el versículo 22? Esos 4 gigantes descendientes de Rafa, el Gitita, cayeron a manos de David y de sus oficiales. Estos 4 gigantes, todos descendientes de Rafa. O sea, sabemos que todos los 4 son descendientes de Rafa, por lo menos uno es hermano de Goliat, por lo tanto aquí hay 5 hermanos gigantes, Goliat y sus 4 hermanos.
Yo creo que David llegó al frente este día y vio 1, 2, 3, 4, 5. Ok, necesito 5 piedras. No es que faltó la fe, sobró fe. ¿Casualidad que tomó 5 piedras? David se preparaba para la batalla con 5 veces la fe que creía que tenía. Ahora, como digo, esto no está dicho explícitamente en la Biblia, pero hay evidencia bastante fuerte para apoyar este punto de vista. Sigamos. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho pelirrojo y buen mozo, con desprecio dijo: ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses añadió: Ven acá, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Otro que subestima a David. Veo un muchacho chico ahí, un error gigante. No, parece que como comediante no soy muy bueno. En los siguientes versículos, una vez más, vemos el carácter destacable de David. 39 al 44. David contestó: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿En quién confía David para la victoria? Está claro aquí. Señor, Dios, Señor, Dios, Señor, Señor. En este breve discurso, David da toda la gloria a Dios 6 veces y demuestra su fe inquebrantable. La batalla es del Señor. El Señor le entregará en mis manos. No yo no voy a ganar esto, el Señor va a ganar. David tiene absolutamente 0 dudas sobre lo que está a punto de suceder, porque conoce a Dios. 48:50. En cuanto al filisteo, avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él. También éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Casi acoplando aquí, voy a bajar un pelito. Algo interesante, estas piedras no son de estilo ripio. Son bastante más grandes, aproximadamente el tamaño de una pelota de tenis y pesan más o menos medio kilo, hasta medio kilo. Ahí tiene en un museo la onda con las piedras para mostrar cómo son Y por humilde que sea la onda, 2 cuerdas y un trozo de cuero, en manos de un experto o una experta, el tipo de onda usada por los pastores israelíes es capaz de lanzar el proyectil a una velocidad de 180 kilómetros por hora. Imagínense una piedra así, medio kilo, que llega a tu cabeza a 180 kilómetros por hora, te mata. Estos son expertos, hasta hoy en día, créelo o no, hay competencias con ese tipo de onda para ver quién tiene mejor puntería. Con la onda, David tiene otra gran ventaja. No necesitaba acercarse lo suficiente para que Goliat podría alcanzarlo con su espada o con su jabalina. Esos son de corto alcance. David podría quedar muy lejos. Incluso el alcance típico de esta onda, 200 metros. Con buena puntería, precisión, 50 metros. O sea, David lejos podría estar. A 20 metros garantizado que puede alcanzar la meta. El récord mundial actual es 477 metros de este tipo que hacen competencia. Con su onda, su habilidad adquirida durante años y su profunda fe en Dios, David tenía una ventaja gigante sobre Goliat.
Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada, la desenvainó, lo remató con ella y cortó su cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino desde Saharayim hasta Gat y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquearles el campamento. Luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Es una estatua frente a una iglesia, no me acuerdo dónde. David con la cabeza de Goliat. Anteriormente, Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, había preguntado a Abner, comandante de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Tan cierto como su majestad vive, le aseguro que no lo sé. Averígüame quién es, le había dicho el rey. Tan pronto como David regresó, después de haber matado a Goliat y con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl. ¿De quién eres hijo, muchacho?, preguntó Saúl. De Isaí de Belén, servidor suyo, respondió David. Con cabeza de Goliat todavía en la mano. Soy hijo de Isaí, este muchacho chico. Y otra vez quede claro que esto ocurre antes del capítulo 16, porque aquí Saúl 16 ya conoce tanto a David como a Isaí. Aquí obviamente no lo conoce. Esto es fuera de secuencia cronológica. Hay muchas lecciones que podemos aprender de este evento con David y Goliat. Ya hemos visto dos. No intentes servir con la ropa de otro. En el ministerio aquí está. Siempre da la gloria a Dios en todo. Quiero agregar un tercero aquí. ¿Cuál es tu Goliat? ¿Hay un Goliat en tu vida que tiene que ser vencido y tú estás peleando con tu fuerza, como David descubrió? No, con tu fuerza no. Dios es quien da la victoria, no tú. Hay varios otros también, pero la enseñanza más importante que podemos aprender aquí hoy es, al igual que David, confía solo en Dios. No en tus propios esfuerzos, no en tus habilidades, tus logros, tu dinero, tus amigos, tu conocimiento, tu posición, tus ideas, tu empresa, tu educación, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso te da la victoria. Nadie más, ni siquiera tú. Es el error nuestro cuando hacemos buen trabajo. ¡Qué bien lo hice yo! Da la gloria a Dios. El mundo te dice, confía en ti mismo, tú puedes, hazlo lo mejor que puedas, puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Pero David dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. La batalla es del Señor. Hay un dicho, quizá lo había escuchado, no digas a Dios cuán grande es tu problema, diga tu problema cuán grande es tu Dios. Continuará próximo domingo, clase 12. Ahí está el código QR con acceso a todos los PowerPoint, todos los videos.